Les compartí ayer por el chat de Telegram la página del curso. Ahí vamos a estar subiendo todos los videos. Bueno, los videos se van a subir a YouTube, pero las ligas de estos videos van a estar ahí en la página del curso, ¿va? Para que los puedan ir checando desde ahí. También en la página del curso vamos a subir las notas. Como les dije, bueno, las notas las vamos a subir una vez que terminemos el tema. Ahorita estamos en un tema introductorio, que es justo el de la definición de, pues sí, la definición de lógica proposicional. En cuanto acabemos este tema, subimos la nota correspondiente, ¿vale? Tanto las notas como los videos, bueno, pues el fin es que sean que les sirvan de ayuda para la parte de las tareas de examen, las prácticas también, ¿va? Entonces, hasta ahorita creo que nada más están mis dos clases. Faltaría la sesión de laboratorio con Ramón y la de la ayudantía con Axel y con Carla, ¿no? Pero yo espero que hoy la suban y para que ya estén todas las clases de la semana pasada. Igual hoy terminando la sesión yo subo esta clase de ahorita, ¿va? ¿Hay alguna duda con toda esta parte? ¿Con la página del curso? ¿Con las grabaciones? Va, perfecto. Entonces vamos a comenzar con la sesión. Eh, Les comparto aquí. Quiero un momento. Listo. Entonces, voy a pasar esto por acá porque ayer vi que en las grabaciones se estaba sobreponiendo la parte de las cámaras, entonces ya, listo. Me acomodo aquí porque hace mil cosas, entonces, para que pueda. Ahí está, listo. Sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí. ¿No? ¿No la ven? ¿Me escuchan? Sí, va, perfecto. Entonces, ayer nos quedamos justamente dando la definición de la sintaxis de nuestro primer sistema lógico que vamos a utilizar, que es la lógica proposicional. La sintaxis la dimos, bueno, primero dimos una especificación informal de esta sintaxis, en donde indicamos qué constructores había dentro del lenguaje prop. El lenguaje le vamos a llamar prop para el lenguaje de la lógica proposicional, ¿va? Para el lenguaje que define la sintaxis de la lógica proposicional. Entonces, primero dimos una especificación informal en donde indicamos qué es lo que tenía y teníamos cuatro cosas, ¿no? Variables proposicionales, un conjunto infinito de variables proposicionales, nuestras constantes lógicas, verdadero y falso, top y bot, los conectivos lógicos, en este caso únicamente tenemos implicación, negación, conjunción, disyunción y equivalencia, ¿no? De hecho, un dato interesante, en este curso no lo vamos a hacer, pero es un dato interesante. Basta con dos conectivos nada más para obtener todo el poder de la lógica proposicional, ¿no? El conectivo de implicación, la equivalencia y ya sea conjunción o disyunción podrían no estar y aún así tendríamos el mismo poder de expresividad con la lógica proposicional. Más adelante que veamos formas normales, pues esto va a tener un poco más de sentido, pero para el lenguaje de la lógica proposicional bastaría la negación y alguno de estos dos, ya sea conjunción o disyunción. Con esos dos conectivos, pues podríamos construir toda la lógica proposicional, todo el poder de expresividad que tiene la lógica proposicional lo tendríamos con únicamente esos dos conectivos, ¿vale? Usamos todos los conectivos por simplicidad, ¿no? Porque no es lo mismo, sabemos que existen muchas equivalencias lógicas, que también es un tema que vamos a ver más adelante, pero no es lo mismo una formalización o una traducción de un argumento lógico a lógica proposicional con todos estos conectivos que solamente utilizando estos dos. Es mucho más sencillo, mucho más intuitivo hacerlo con todos los conectivos, ¿no? Eso es nada más como un dato, como les digo, no lo vamos a hacer explícitamente, en algún momento con las formas normales pues vamos a llegar justamente a estos dos conectivos nada más, pero, pero no es algo que vayamos a hacer explícitamente, ¿no? Como quitar el resto de los conectivos.
Y por último tenemos los símbolos auxiliares, ¿no? Que en este caso son únicamente los paréntesis. Los paréntesis también es parte de lo que estamos escribiendo, también son caracteres que estamos escribiendo en nuestro lenguaje, entonces también es importante reconocerlos como parte de la sintaxis, ¿no? Entonces en este caso, pues, los caracteres o los símbolos especiales van a ser justamente nuestros paréntesis. De la sintaxis, esto es lo que se refiere justamente a la sintaxis, y esta es una definición informal. Luego dimos una definición formal basada en gramáticas, ¿no? En una gramática que construye el lenguaje PRO, en donde tenemos exactamente lo mismo, nuestras variables proposicionales, un conjunto infinito de variables proposicionales, las dos constantes lógicas para verdadero y falso, los paréntesis, cualquier expresión de lenguaje parentizada sigue siendo una expresión de lenguaje, y tenemos también la negación, la disyunción, la implicación, la equivalencia y la conjunción, ¿no? Entonces, también dimos una definición en forma de gramática. Vamos a dar una última definición. Las dos definiciones nos están diciendo lo mismo, solamente son dos formas de escribirlo. Vamos a dar una última definición. Esta última definición la van a ver mañana con Axel, que es mediante una definición recursiva, ¿vale? Van a dar una definición recursiva. Porque, bueno, todo esto claramente es recursivo porque está apuntando hacia el mismo constructor, ¿no? Pero ¿por qué nos gusta o por qué en computación o en general en matemáticas las estructuras recursivas nos gustan mucho, nos interesan mucho? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué usamos tanto recursión? ¿Para definir cosas o para definir incluso programas? ¿Qué es lo que, en cuestión de formalización, qué nos da la inducción? Digo, la recursión, perdón. Perdón. Ups. ¿Por qué nos gusta tanto la recursión? Porque es relativamente fácil de demostrar. Está relacionado con eso, ¿no? Hacer una demostración sobre una estructura inductiva, sobre una estructura recursiva, es muy simple. Por ejemplo, un montón de elementos nuevos a partir de unos pocos. Ok, nos permite dar por aquí mencionan dos cosas importantes, por simplicidad y porque nos permite definir un conjunto, bueno, aquí dicen un montón de elementos, yo lo diría como un conjunto infinito de elementos a partir de un conjunto finito de reglas, ¿no? Claramente con esto nosotros podemos hacer una infinidad de proposiciones, una infinidad de elementos del lenguaje prop, y nuestro conjunto de reglas con los cuales se producen es un conjunto finito, ¿no? Es un conjunto que nada más tiene estas reglas, y a partir de estas reglas finitas, de este conjunto de reglas finitas, nosotros podemos hacer un lenguaje infinito. Eso es algo muy importante de la recursión, es muy interesante y también es parte del por qué lo utilizamos. Pero Emiliano también menciona otra parte importante, que es porque es fácil de demostrar. En general, siempre que nosotros damos una definición recursiva, automáticamente se nos regala un mecanismo de demostración muy útil, que es el mecanismo de inducción. Por ejemplo, como ustedes lo vieron con Carla, hay definiciones inductivas. ¿Cuál es la definición inductiva, de recursiva, perdón, más sencilla que conocemos? Pues los números naturales. Sabemos que bien el cero es un natural, o el sucesor de n, en donde n era un natural, va a ser también un natural, ¿no? Entonces nuestra definición queda así. Cero es elemento de los naturales y sucesor de n es elemento de los naturales, siempre que n también esté en los naturales. Aquí es en donde vemos claramente la parte recursiva. Para construir un natural necesitamos previamente que existiera otro. Esto es a lo que se refiere justamente la parte de la recursión. La recursión es definir algo en términos de sí mismo. Aquí estamos definiendo el conjunto de los naturales en términos del conjunto de los naturales. Tenemos nuestro caso base, que es el cero, y tenemos nuestro caso recursivo, que es la función sucesor. Ahora, ¿por qué nos interesa esta definición o qué es lo que tiene esta definición? En álgebra superior 1, cuando les pedían demostrar algo sobre los naturales, ¿qué hacían? Si les decían así como, demuéstrame que el cero es neutro aditivo por la izquierda, es decir, que sumar un número con cero no afecta al número, ¿cómo lo demostraban? No.
¿No se acuerdan cómo demostrar llorar porque no me salía? No, es importante que le salga esto, ¿no? Entonces, la idea justo de todas las demostraciones sobre los naturales es utilizar el principio de inducción, lo que se conoce como inducción matemática o inducción sobre los naturales. Exactamente, primero hacemos el caso para cero, ¿no? Primero tenemos que demostrarlo para cero, que a eso como le llamamos caso base. Lo demostramos para el cero. Y luego lo demostramos para el sucesor de n, que eso es el paso inductivo. Pero para poder demostrarlo para el sucesor de n, necesitamos suponer que se cumple para n. ¿Sí se acuerdan? Y esta suposición de aquí, ¿cómo se llamaba? Yo demuestro que se cumple para sucesor de n, pero para demostrarlo supongo que n ya lo cumplía. Entonces esta suposición justamente se llamaba hipótesis de inducción. Lo suponíamos para n, nuestra hipótesis de inducción era sobre n, y lo tenemos que demostrar para el sucesor de n, ¿no? Que ese es nuestro paso inductivo. Entonces ese es el principio de inducción sobre los naturales. Algo que en álgebra superior no nos dicen, pero que también es importante, es los naturales. Se puede hacer inducción sobre los naturales porque es una estructura recursiva, porque está definida de forma recursiva. La inducción y la recursión en un nivel de abstracción son lo mismo, ¿no? Entonces nosotros todo lo que definamos de forma recursiva tiene un principio de inducción. Este de aquí es el principio de inducción sobre los naturales, sobre la estructura recursiva de los naturales. Pero nosotros estamos definiendo prop igualmente de forma recursiva. Entonces también tenemos un principio de inducción sobre prop. También podemos hacer demostraciones mediante inducción utilizando, perdón, también podemos hacer demostraciones para el lenguaje prop utilizando inducción. También tiene un principio de inducción. No es el mismo que los naturales, porque el de los naturales se basa justamente en la construcción explícita de los naturales. En nuestro caso base es cero y nuestro paso inductivo es suponlo para n y demuéstralo para el sucesor de n, porque así está dada la definición de los naturales. Pero en el caso de prop, tenemos también una definición recursiva que nos da un principio de inducción para poder demostrar cosas sobre este lenguaje. Esto es importante, es algo bueno, lo vamos a ver ahorita y mañana van a ser ejemplos de las demostraciones con Axel, ¿no? Entonces vamos a dar nuestra definición recursiva. Todas nuestras definiciones de prop están diciendo lo mismo, solamente está cambiando la forma en la que las damos. Primero fue una informal, una definición informal, meramente con palabras. Luego fue nuestra definición mediante una gramática y ahora vamos a dar una definición recursiva, ¿va? Entonces, vamos a decir, vamos a tener cuatro reglas, perdón. Si A está en atom, ahorita decimos que es atom, entonces A también está en prop. Esa es nuestra primera regla. Atom se refiere al conjunto de todas las fórmulas atómicas. Ahorita definimos átomo. ¿Cuáles son las fórmulas atómicas? Las dos constantes y las variables proposicionales, únicamente. ¿Vale? Entonces, si es una constante, entonces está en atom, por lo tanto está en prop. Si es una variable proposicional, entonces es una fórmula atómica, por lo tanto está en prop. Ahorita nos metemos un poquito más a esta parte de atom. ¿Va? Pero si tengo algo en atom, si tengo una proposición atómica, entonces también es proposición. Dos, vamos a decir que si A
está en prop, si yo ya tengo una proposición, entonces la negación de A también va a estar en prop. ¿No? ¿Por qué? Porque si yo tengo una proposición, la puedo negar y eso sigue siendo una proposición. Y aquí es en donde comienza la recursión, ¿no? Yo para crear una nueva proposición, a partir de la negación, necesito que exista previamente otra proposición. Entonces le voy a decir que si A está en prop, la negación de A también va a estar en prop. Si A y B están en prop, entonces los voy a parentizar, A y B, pero los paréntesis no son necesarios, ¿no? Es el conectivo el que nos interesa, es para nada más hacer la distinción. A y B, A o B, A implica B, y A sí solo si B, también van a estar en prop. Si yo tengo dos proposiciones, entonces puedo utilizar uno de mis conectivos lógicos binarios y a partir de eso generar una nueva proposición. ¿Vale? ¿Hasta aquí hay alguna duda con las tres reglas de recursivas para prop? Excelente, va. Y la última, que es burocrática, son todas. Son todas, es una regla importante porque lo que estamos diciendo con esta cuarta regla es que no hay otra forma de construir una proposición que no sea cualquiera de estas tres. O bien es un átomo, o bien es la negación de una proposición, o bien es la conjunción, disyunción, implicación o equivalencia de dos proposiciones. Son las únicas formas de construir proposiciones. No hay ninguna otra. Eso es justo lo que se refiere aquí el punto 4. No va a haber otra forma de construir una proposición. Únicamente estas tres me van a permitir construir proposiciones. ¿Va? De forma un poco más formal, lo que nos está diciendo el punto 4 es que el conjunto prop es el mínimo conjunto cerrado bajo las tres primeras reglas, ¿no? Que es exactamente esto. No hay otra forma de construir una proposición. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguna duda con esta parte? Entonces, vamos a definir atom. Será igual al conjunto que tiene todas las variables proposicionales. Acuérdense que hay un conjunto infinito de variables proposicionales, unión, nuestras dos constantes lógicas, top y bot. El cuarto punto es esencial para terminar. Sí, siempre que definimos algo recursivo, tenemos que agregar esta cláusula, ¿no? Tenemos que agregar este punto. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que son los únicos elementos que van a ser parte de este conjunto. Entonces, sí, siempre que definamos algo recursivo, tenemos que agregar esta parte de acá. ¿Va? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Y esa es la definición de atom, ¿no? Atom va a ser el conjunto de todas las variables proposicionales, unión, las constantes top y bot, ¿no? Entonces vamos a decir que una fórmula es atómica si o es una variable proposicional, P, Q, R, P1, Q1, X, una variable proposicional la que queramos, o es top o es bot, ¿va? O es una constante lógica. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Perfecto. Entonces, justo lo que tenemos aquí es una definición recursiva. ¿Por qué sabemos que es una definición recursiva? Bueno, porque en estas dos, en la cláusula 2 y en la cláusula 3, necesitamos que existan elementos de prop para poder crear nuevos elementos de prop.
¿no? Entonces, si no existieran estos elementos de prop que yo estoy diciendo aquí, no podríamos crear nuevos elementos. Estamos definiendo algo en términos de sí mismo. Para poder construir una negación, necesito que ya exista una proposición antes. Para poder construir una conjunción, perdón, una disyunción, conjunción, no existe. Una conjunción, disyunción, implicación o equivalencia, necesito que ya existe, que ya haya previamente dos proposiciones antes. Si no, no voy a poder construir ninguna de estas fórmulas. ¿Vale? Entonces, para la definición que estamos dando aquí, claramente es recursiva en ese sentido. En términos de prop, estamos definiendo el mismo prop. Entonces, como es recursiva, tenemos automáticamente un principio de inducción para prop, que es justamente el que vamos a llamar principio de inducción estructural para prop. Es importante este principio de inducción porque es el que nos va a permitir demostrar cosas sobre el lenguaje, ¿vale? Entonces, déjame cambiar este color. Entonces, ¿qué es lo que dice nuestro principio de inducción estructural sobre prop? Dice, sea P una propiedad acerca de fórmulas. A los elementos de prop les vamos a llamar fórmulas, ¿vale? No P es una fórmula. Todas las proposiciones que nosotros generemos les vamos a llamar también fórmulas, ¿va? Acerca de fórmulas de prop. Entonces, vamos a tener una propiedad P. Queremos demostrar que esta propiedad P es válida para todos los elementos de prop. Entonces, para probar que P se cumple para toda fórmula A en prop, es decir, para demostrar que todos los elementos de prop cumplen esta propiedad, basta demostrar tres cosas. Primero, tenemos, al igual que en la inducción matemática, lo voy a poner en otro color, un caso base. El caso base siempre se refiere a los casos en donde no hay recursión. Aquí el único caso en donde no tengo recursión es este de aquí. Para construir algo de prop, dependo de algo de atom. ¿Vale? Entonces, esta va a ser justo nuestro caso base. El caso en donde algo es atómico. Entonces, caso base es toda fórmula atómica cumple P. Es decir, tengo que demostrar que top cumple P, que bot cumple P y que las variables proposicionales cumplen P, ¿no? Entonces, tengo que demostrar, mi caso base van a ser estas tres demostraciones, demostrar que las dos constantes lógicas y las variables proposicionales están cumpliendo la propiedad que yo quiero demostrar. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? Hasta aquí, ¿todo claro? ¿Queda claro cuál es el caso base para la inducción en prop? Ok, perfecto. Ok. Entonces, el caso base es demostrar que las fórmulas atómicas cumplen con la propiedad P. Después,
mi hipótesis de inducción va a ser suponer que las fórmulas A y B cumplen P. ¿Vale? Entonces, para mi hipótesis de inducción, yo supongo que dos fórmulas A y B, sin decir nada de esas dos fórmulas, cumplen P. Yo no sé nada de esas fórmulas, más que son fórmulas proposicionales. ¿Vale? Entonces, supongo que estas dos cumplen P. Y luego, por último, el paso inductivo. Y aquí el paso inductivo se divide en dos. Uno correspondiente con la segunda regla y el otro correspondiente con la tercera. Entonces, el primero, lo que tengo que hacer es, en ambos es usando la hipótesis de inducción, demuestra, primero demuestro que no A cumple P. Y luego demuestro que, lo voy a poner de esta forma, A asterisco B, en donde asterisco son todos los conectivos binarios, cumple P. Entonces aquí asterisco va a ser conjunción, disyunción, implicación y equivalencia, nuestros conectivos binarios. ¿Vale? Entonces, mi paso inductivo va a ser, utilizando mi hipótesis de inducción, tengo que demostrar que no A cumple la propiedad y que A con cualquiera de estos conectivos y B cumple la propiedad. ¿Vale? Es decir, que esta fórmula, déjenme lo parentizo, que esta fórmula cumple P. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta con esto? Este es nada más el principio de inducción. Mañana con Axel van a hacer ejercicios de demostraciones por inducción. Va utilizando sobre prop. Entonces, mañana con Axel van a hacer varios ejercicios al respecto. Ok, ¿todo bien? Entonces, perfecto. Vamos a seguir. Entonces, esto es lo que concierne a la sintaxis de nuestro lenguaje, ¿no? La sintaxis de la lógica proposicional. Ahora lo que vamos a hacer es hablar un poquito sobre la semántica. La semántica, acuérdense que es lo que significa. Entonces, hablar sobre... Ay, no, se desconectó. Permítanme un ratito que se desconectó esto. Ahí va. Esta última actualización de Zoom hace cosas muy raras porque siempre me desconecta mi tablet. No sé por qué. Ay, voy a tener que conectar con el cable. Espérame tantito. Ahí está, ¿no? Ahí se ve. ¿Sí se ve? Va, excelente. Entonces vamos a hablar sobre la semántica de prop. La semántica de prop justamente se refiere a lo que significa cada una de las cosas que nosotros tenemos aquí. Entonces, la semántica de prop la podemos ver como una función. Ahorita la vamos a ver de esta forma, una función que toma algo del lenguaje prop y nos lleva a un valor de verdad.
Los valores de verdad los vamos a estar modelando con un 0 para falso y un 1 para verdadero. Siempre vamos a modelar de esta forma los valores de verdad. 0 es falso, 1 es verdadero. ¿Vale? Entonces, nuestra semántica va a tomar algo en prop y nos va a llevar hacia 0 o 1. ¿Vale? Entonces, pues vamos a comenzar justamente con top, pues siempre va a ser 1. Así como bot siempre va a ser 0. Son las constantes de verdad y falsedad. Son constantes. Siempre valen verdadero o siempre valen falso. Una variable proposicional va a ser igual a la interpretación. Hoy no vamos a hablar de interpretaciones. Mañana el viernes hablamos de interpretaciones. A la interpretación de P. La interpretación de P es el valor que le estoy asignando a la variable proposicional. Yo le estoy asignando un valor. Nuestras variables proposicionales siempre tienen un valor de verdad. Está lloviendo. ¿Es verdadero o es falso? Acuérdense que prop es así de restrictivo. O las cosas son verdaderas o las cosas son falsas. Fin. No hay un punto intermedio, no hay nada más que considerar. O algo es verdadero o algo es falso. A eso es a lo que se refiere la interpretación. A esto es justamente lo que se refiere esta interpretación de P. Hoy no lo vamos a formalizar, el viernes formalizamos bien esta noción de interpretaciones. Pero a lo que se refiere es justamente el valor de verdad que le estamos asignando. Hoy es miércoles, eso es verdadero, entonces tiene el valor de 1. Hoy es jueves, eso es falso, entonces tiene el valor de 0. Dependiendo del significado que tenga nuestra variable proposicional y dependiendo del contexto en el que lo estemos evaluando, vamos a saber si es 1 o es 0. A eso es a lo que le vamos a llamar interpretación. ¿Va? ¿Hasta aquí alguna duda? Perfecto. Entonces, para el resto de nuestros constructores vamos a utilizar algo que ustedes ya conocen que se llama tabla de verdad. ¿Vale? Entonces, así es como vamos a definir ahorita la semántica. Entonces vamos a empezar con la negación. La negación es justamente, A, y su tabla de verdad es justo, pues las tablas de verdad siempre dependen de las variables proposicionales, en este caso es A, o bueno, más bien de las proposiciones, que en este caso es A. Entonces sabemos que A ya es una proposición, ¿por qué? Porque la negación está definida recursivamente. A es una proposición, entonces debe de tener asignado un valor de verdad, que o bien es 1 o bien es 0. Entonces, si A es 1, su negación es 0. Y si A es 0, su negación es 1. La negación lo que hace es cambiar el valor lógico de la proposición. Si mi proposición era verdadera, entonces la negación es falsa. Si mi proposición era falsa, entonces la negación es verdadera. ¿Alguna duda con la negación? Es la más simple de todas, ¿no? Perfecto. Ahora viene la disyunción. La disyunción es justamente A o B, ¿no? También lo podemos ver como el OR lógico. Entonces, el OR lógico basta con que una de las dos proposiciones sean verdaderas. Su tabla de verdad depende de las proposiciones A y B, y entonces tenemos que considerar todos los posibles casos para A y B. A puede ser 1 cuando B es 1, A puede ser 1 cuando B es 0, A puede ser 0 cuando B es 1 y A puede ser 0 cuando B es 0. Estos son todos los posibles escenarios. Y entonces sobre esto tenemos que ver cómo se comporta la disyunción A o B. Para la disyunción basta con que 1 sea verdadero, es decir, con que haya un 1 en el renglón. En este caso hay un 1, en este caso también hay un 1, este de acá, en este caso también hay un 1, y este es el único caso en donde no hay ningún 1. Entonces este es el único caso en donde la disyunción se hace 0. Es una disyunción inclusiva, es decir, con cualquiera de los dos que sea 1, incluso si los dos son 1,
la disyunción es verdadera. ¿Vale? O es martes o es jueves. Bueno, a las dos partes. O es miércoles o es jueves. Sabemos que es miércoles, entonces el O es cierto. O es lunes o es viernes. Ninguno de los dos es verdadero. Entonces la disyunción es falsa. ¿Ok? Ahora viene la conjunción. La conjunción es el AND lógico, ¿no? Entonces, para la conjunción es A y B. Entonces, de nuevo va a depender o va a estar definido en términos de A y B, que también puede ser 1, 1, 0, 0, y bien aquí sería 1, 0, 1, 0. Y entonces la conjunción A y B, lo que me dice mi conjunción es que forzosamente los dos tienen que ser verdaderos. Está nublado y está lloviendo. Entonces, solo que los dos sean verdaderos, el y se hace verdadero, ¿no? Entonces este es verdadero. Aquí uno de los dos es falso, entonces esto es falso. Uno de los dos es falso. Y entonces, cuando los dos son falsos, también se hace falso. ¿Va? En las disyunciones, en la conjunción, perdón, es importante que los dos sean verdaderos. Tienen que cumplirse los dos, si no, no se cumple esta conjunción. Ah, ¿sí se acuerdan de estas tablas de verdad? Sí, ¿no? La primera vez, sí, va, excelente. Entonces, vamos a ver las últimas dos, excepto la de la implicación. La implicación es muy sencilla. Es implicación. Se escribe como A implica B. De nuevo dependemos de la proposición A y de la proposición B. Sus valores de verdad pueden ser estos. 1, 0, 1, 0. Y entonces la proposición A implica B. ¿En qué momentos va a ser verdadero? Hay dos casos en donde nuestra proposición, nuestra implicación es verdadera. Uno, cuando el antecedente es falso. Si yo supongo algo falso, de ahí puedo concluir cualquier cosa. Si los cerdos vuelan, entonces hoy es lunes. Pues los cerdos no vuelan, entonces no importa la conclusión. Yo de algo falso, de una falsedad, puedo concluir cualquier cosa. Si el cielo es rosa, entonces no sé, entonces los cerdos van a volar. No importa que la conclusión sea falsa o sea verdadera. Si el antecedente en la implicación, este se llama antecedente y este se llama consecuente. Si el antecedente es falso, entonces yo de algo falso puedo concluir cualquier cosa. Entonces la implicación va a ser verdadera cuando nuestro antecedente sea falso. ¿Por qué? Porque si desde el antecedente tengo algo falso, yo de ahí puedo concluir cualquier cosa. ¿Se acuerdan de estas demostraciones que les decían reducción al absurdo o por contradicción? Cuando ustedes llegan a que algo es contradictorio o que algo es absurdo, que ya no que ya demostraron que algo es falso, a partir de ahí pueden demostrar cualquier cosa, o pueden concluir cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces, lo que nosotros tenemos en estos dos casos, en donde nuestro antecedente es falso, es que la implicación se va a volver verdadera. ¿Por qué? Porque de un falso yo puedo concluir cualquier cosa que yo quiera. De información falsa se puede concluir cualquier cosa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no tiene, desde el antecedentes en donde no tiene sentido. Para que se cumpla esto, mi condición está haciendo falsa. Entonces no es, estos dos van a ser verdaderos porque el antecedente es falso. ¿Vale? Lo que estamos diciendo aquí es, esta es la condición para que esto se cumpla.
Si esto no se cumple, no me importa si se cumple esto o no. Yo sé que la implicación es verdadera. ¿Vale? Entonces siempre este va a ser el antecedente y este va a ser el consecuente. Si mi antecedente es falso, la implicación se vuelve verdadera. Ahora, si mi antecedente es verdadero, entonces aquí sí tengo que fijarme en la forma del consecuente. Si yo digo, por ejemplo, si hoy fuera miércoles, entonces los cerdos volarían. Eso es mentira, eso es algo falso, ¿no? Porque hoy es miércoles y los cerdos no están volando. En cambio, si digo, si hoy es miércoles, tengo clase de lógica, entonces eso es verdadero. ¿Por qué? Porque tanto hoy es miércoles como que tengo clase de lógica. La implicación se vuelve verdadera. Entonces, cuando mi antecedente es verdadero, sí tengo que ver la forma del consecuente. Si el consecuente es falso, entonces la implicación automáticamente se vuelve falsa. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, hoy es miércoles, entonces los cerdos van a volar. Eso se vuelve falso completamente. ¿Por qué? Porque hoy sí es miércoles y los cerdos no están volando. En cambio, si digo, hoy es miércoles, entonces tengo lógica, la implicación se vuelve verdadera. ¿Vale? Entonces, la implicación, recuérdenlo de esta forma. Si el antecedente es falso, automáticamente la implicación es verdadera. Si el antecedente es verdadero, entonces depende de la forma del consecuente. Y depende exactamente de esta forma. Si el consecuente es verdadero, la implicación es verdadera. Si el consecuente es falso, la implicación es falsa. ¿Va? ¿Alguna duda con la implicación? Ok, excelente. Y por último, la última que vamos a ver es la equivalencia. La equivalencia se escribe justamente como A, sí, solo si B, y justo como su nombre lo dice, está modelando una equivalencia. Entonces aquí de nuevo dependemos de los valores de verdad de A y B, que pueden ser 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, y es A, sí, solo si B. Entonces, lo que están modelando es justamente una equivalencia. Una equivalencia en el sentido de que se van a volver verdaderos cuando los dos son iguales. Es decir, en este caso es verdadero y en este caso es verdadero, porque ambos son iguales. ¿Ok? Los dos son iguales, es una equivalencia. Entonces, las equivalencias solo son ciertas cuando tenemos de los dos lados lo mismo. Aquí tengo uno, aquí también tengo uno, entonces mi equivalencia se vuelve verdadera. Aquí tengo cero y del otro lado tengo cero, entonces mi equivalencia también se vuelve verdadera. En cualquier otro caso, la equivalencia es falsa. ¿Por qué? Porque uno no es equivalente a cero y cero no es equivalente a uno. ¿Vale? Entonces la equivalencia solo va a ser verdadera en los casos en donde ambas proposiciones sean iguales. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con esto? Va, perfecto. Entonces, bueno, esto es la parte de semántica, ¿no? Lo que es, de hecho, una de las formas en donde vamos a ver la semántica. Las tablas de verdad son una forma muy intuitiva de ver la semántica de nuestras proposiciones. El problema es justo qué pasaría si yo les digo, bueno, mediante tablas de verdad, díganme si esta expresión es verdadera. Entonces, bueno, y ni siquiera esta, podemos complicarla un poquito más, ¿no? P, Q, R, S, T y U. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables proposicionales. Entonces, nuestra tabla de verdad sería 2 a la 6, ¿no? Sería de 2 a las 6 columnas. Eso a lo mejor todavía es algo manejable. ¿Cuánto es 2 a las 6? Es 1, 2, no, 2, 4, 6, no, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Serían, gracias, serían 64 filas, ¿no?
Tendríamos 64 filas en la tabla de verdad para ver si esta proposición es verdadera. Entonces, llega un punto en donde a lo mejor 64 todavía es algo factible, pero si yo agrego aquí una más, entonces ya son 128. Imagínense hacer una tabla de verdad con 128 filas. Y así va creciendo exponencialmente. Literalmente es un crecimiento exponencial. Entonces las tablas de verdad para fórmulas muy chiquitas son muy útiles, pero mientras más grande sea la fórmula, y ni siquiera fórmulas tan grandes, tener 7 variables proposicionales no es algo tan grande, no es algo tan descabellado, nuestras tablas de verdad se vuelven inútiles. ¿Por qué? Porque tener todo este procedimiento, todo este proceso mediante una tabla de verdad implicaría muchísimas filas, implicaría muchísimas filas que resolver, entonces esto entorpece justamente el procedimiento. Es una buena forma intuitiva de aprender la semántica de cada conectivo, pero no es la mejor forma, porque acuérdense que algo muy importante para este curso es lógica computacional, entonces estamos hablando de automatización. Automatizar una tabla de verdad es muy simple, ¿no? Es algo muy sencillo. El problema es que es un algoritmo cuadrático. No, ni siquiera cuadrático, es un algoritmo exponencial. Entonces, al ser un algoritmo exponencial, tiene muy mala complejidad. Tenemos que evitar ese tipo de algoritmos. Tenemos que bajar la complejidad de nuestra semántica. Tenemos que encontrar una mejor forma de ver la semántica de nuestras expresiones que no implique hacer todos los casos, porque eso es lo que hace una tabla de verdad, es fuerza bruta, hacer todos los posibles casos. Y en muchos escenarios no es necesario estudiar todos los casos, basta con algunos casos en particular. Eso es lo que vamos a hacer para estudiar la semántica con otras técnicas, porque las tablas de verdad no nos van a funcionar para el propósito que nosotros queremos, que es justamente esta parte de automatización. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? Va, perfecto. Entonces vamos a dejar la sesión hasta aquí. Mañana con Axel van a hacer ejemplos de inducción sobre prop. Y el viernes nos vemos para seguir con este tema de semántica. ¿Vale? Cuídense, bonito día. Nos vemos el viernes. Gracias a ustedes, nos vemos.